Para una deportista profesional casi todos los días se parecen, y es que hay rutinas, hay entrenamientos, hay horarios, pero llega un momento en el que te enfrentas a que esos días van a dejar de ser así. ¿Por qué? Porque son los últimos de una etapa, y hoy estamos acompañando a Alejandra Salazar en uno de esos días, su última pretemporada como jugadora profesional de pádel. No te lo pierdas. ¿El físico ha formado parte o forma parte de un deportista en tu caso? ¿En qué momento, desde qué día o qué año más bien o qué temporada es cuando empieza a coger la importancia que tiene ahora, ¿no? En el momento que estamos actual del pádel? Pues ha sido un poco con el transcurso de los años, en mi caso, tener esa conciencia pues mucho mayor, ¿no? De la importancia que tiene el físico. Bueno, como sabéis, me rompí el ligamento cruzado, tenía 22 añitos y quizá pues ahí, en los años anteriores, yo no pensaba tanto en la forma física, en cuidarme para evitar lesiones. El pádel, pues bueno, yo no me lo tomaba en sus inicios cuando estudiaba como hoy las niñas, ¿no? que ya son deportistas profesionales, sí, que viven casi de ello, lo compaginan pues más a la distancia, ¿no? Porque no se puede acudir a la universidad o estudiar en el día a día, hoy con lo exigente que es el circuito. ¿En qué momento, ¿no? Está ahora mismo Alejandra Salazar? Qué buena pregunta. Pues tengo días de uno y tengo días de otro. Entiendo que antes has dicho que además el extra de ser la última es una motivación, así que entiendo que la cabeza es la que puede tirar quizá más ahora en estos momentos, sí, de esa parte física, de ese cansancio que tenemos en enero, como bien decíamos, exigente todos los días con esa preparación física. Sí, no todos los días nos levantamos con la misma energía, puedes tener pues eso, mucho más fatiga, más cansancio, que cada año que pasa es mayor, pero sí, quizá la cabeza está tirando más, o el corazón, ¿no? De decir, venga va, Ale, lo tienes que dar todo, claro, que ya no va a haber más. Entonces... Durante el año, con esos viajes, con esas giras, ¿cómo es la preparación física de una deportista profesional? Porque claro, te mandan rutinas, te intentas adaptar, te llevas a alguien del equipo, ¿no? Hay jugadores que quizá tomen ese camino, al final el desgaste físico va a ir apareciendo a medida que el calendario vaya avanzando. Sí, bueno, es algo que hemos hablado todo el equipo. Habrá torneos que sí que pueda venir el preparador físico, otros yo lo suelo hacer con estas giras, claro, lo suelo hacer online, sí, y así también pues vas siguiendo un ritmo y no te dispersas, que luego es más fácil, ¿no? Cuando uno está solo. Sí. Entonces, bueno, a mí me viene muy bien que José esté al otro lado, que me esté metiendo caña, y en todos los que pueda venir, pues sin duda pues será bienvenido y será genial tenerle ahí al lado. Si todo este material o esta sala, o a José no le vamos a preguntar porque sí podría decirlo, pudiese hablar, ¿qué diría de ti el entrenamiento físico? ¿Qué diría de ti como deportista? Que eres disciplinada, que a lo mejor eres más perezosa. ¿Cuál es tu perfil en ese sentido? Pues yo creo que sí, que soy disciplinada. Como te digo, tenemos días que estás un poquito más cansada o más perezosa, o bueno, pues hace más frío, sí, y el cuerpo está menos preparadillo o con menos ganas, pero en general, bueno, creo que esa disciplina es evidente, si no, pues no estaría aquí, no habría tenido pues, no, todos esos éxitos o esos títulos, buenos momentos, ¿no? que he vivido, sí, porque sin ese trabajo no hay esa recompensa. Y ya para terminar, cuando pues, el año que viene, que hablábamos, ¿no?, de ese enero de 2027, para el que queda una larga temporada, a nivel físico, ¿qué has aprendido este año? ¿Vas a seguir un mantenimiento? ¿De repente estás harta de esa exigencia de cuidarte? ¿O sí que al final pues, has visto que funciona, que te sientes bien y que va más allá del deporte, ¿no? Al final también es salud. Exacto. Yo, bueno, mi idea, y creo que lo seguirá siendo dentro de un año, es seguirme cuidando. Al final la exigencia irá en lo que, claro, mi cuerpo pueda aguantar, pero sí, o sea, estas rutinas que ya tengo, que han formado parte de mi vida 25 años o 26, quiero que sigan ahí. Es verdad que a lo mejor pues eso, a otro nivel, pero el sentirte bien cada mañana, el tener tus rutinas de salud que te sientan bien, pues no las dejaré. Desde que anunciaste que te ibas a retirar, fue el año pasado, en 2025, todavía queda un año por delante, pero en estos últimos torneos o esos torneos más recientes, ¿hay una nueva versión de Alejandra Salazar o sigue siendo la misma que eras hace unos años? Bueno, evidentemente esa Alejandra ha ido mutando, ha ido reinventándose con las circunstancias y lo que va pasando en la vida.
pero sí me gusta sacar, ¿no?, un aprendizaje de cada año y tener unos objetivos y unos retos de cara al año siguiente. Yo creo que eso es lo que me alimenta también, ¿no?, y me motiva para seguir cada año y seguir, pues bueno, eso, reinventándome y diciendo, bueno, este año he conseguido esto que me parecía muy difícil y es algo que me llevaré también, ¿no?, todo ese aprendizaje. Yo creo que es inevitable aquí hablar de si imaginabas que todo esto iba a llegar, te lo preguntarán seguramente muchas veces, pero esa niña, ¿no?, que empezó a jugar al pádel, como bien nos has contado antes, además como de manera, bueno, por hobby, compaginándola con otras cosas, ¿imaginabas todo esto en tu carrera? No, para nada. Claro, es que antes era muy diferente. Eso, las niñas no crecíamos pensando voy a ser jugadora profesional de pádel, ¿no? Se fue dando en mi caso con los años, ya estudiando en la universidad, pues se me empezó a dar bien, en los torneos cada vez iba mejorando y el circuito también empezó a crecer y más marcas se iban metiendo. Y bueno, pues dices, uy, pues igual este es mi camino. Pero claro, hoy las niñas ya de 10, 11, 12 años ya se preparan como absolutas profesionales y son mucho más expertas con 20, con 21, con 22. Ya llevan un bagaje atrás de entrenos, de estar muy enfocadas por ir para el pádel. Entonces es una gozada verlas. Sí, la verdad que sí, lo que dices es que al final desde pequeñas también tienen referentes, gracias a jugadoras como tú, en las que también poder fijarse y ver que es posible. Gracias a Dios el deporte femenino va ocupando ese lugar, no va encajando. Sí. De todos esos logros, que son muchos, y yo sé que esta pregunta te cuesta mucho responderla, pero seguro que hay, te voy a poner 3 para ponértelos un poquito más fácil, que están en tu cabeza, bien sea porque era un momento especial para ti, bien sea por lo que suponía el título, bien sea porque era una etapa, una vuelta de una lesión o algo que te hace decir, estos 3 los tengo en mi cabeza. Pues te destacaría, a ver, uno, el Master Final, que es el más reciente, 2022, que fue también cuando pues, ese rush final, ¿no? Que no podíamos perder ningún partido si queríamos conseguir el número 1. La exigencia era máxima y bueno, ese partido final, que además íbamos 3-0 abajo en el tercero, en el Máster. Te iba a decir, fue el último set del último partido, el último punto total contra la lucha contra Paula Yaris. Y también pues, por lo que significó, ¿no? de esa presión que llevábamos teniendo tantos meses y conseguirlo, darle vuelta a ese partido y llevarnos el número 1, pues ese sin duda ahí en el Palau con 12-13.000 personas siempre, fue pelos de punta absolutos. Luego, pues, ¿qué te voy a decir? El primero, ¿no? El primer título que conseguí en 2007, que ya, bueno, hace mucho de eso, junto a María Silvela, Club de Campo, que también era un torneo muy de referencia, ¿no? En aquella época, y estaba lleno. Para aquel entonces, pues 3.000, 4.000 personas, era una barbaridad. Éxito, y lo recuerdo también con mucho cariño. Y luego te podría decir, así, también por lo que significó, el que gané en Lugo con la muerte de mi padre. Mi padre murió un martes. Yo no sabía si ir al torneo, toda la familia pues al final me apoya, me dice ya no hay nada que hacer, ve al torneo y bueno, juega como puedas. También al final tienes una compañera a la que... ¿no? Un cierto respeto, bueno, que la compañera seguramente te entendía, ¿no? Pero entiendo como un compromiso, ¿no? Sí, yo creo que le hubiera querido que jugase. Es verdad que las energías estaban muy bajitas y conseguimos ganar el torneo, ¿no? Fuimos pasando partidos y al final dices, wow, ¿no? Lo que es la vida, que sin estar enfocada a lo mejor tanto en ese torneo, pues bueno, el cuerpo pues al final tiene unos límites muy amplios y hasta dónde llega la mente, ¿no? Entonces, bueno, pues quizá también te destacaría ese por lo que significó y que fue muy emotivo. Número 1 en varias ocasiones. Es la típica pregunta que todo el mundo se hace o que también es un dicho que se nos llena la boca, por lo menos en el tema de la prensa. Qué difícil es llegar, pero qué difícil es mantenerse para ti. ¿Qué te ha costado más, mantener ese nivel o alcanzarlo? ¿Cómo recuerdas esta etapa si echas la vista atrás? Es que es una etapa, como decías, súper amplia, porque o sea, no es solo los años de número 1, es los años que he peleado por ese número 1, que al final han sido menos de los que he peleado. O sea, si me pongo a pensar, creo que han sido 15 o 16 años que he estado número 1, 2 o 3, pero ahí para luchar, peleando, en esa lucha metida. Y eso es muy complicado, porque más allá de que luego eso quedes 1, 2 o 3... Sí, del número...
Es estar 100% peleando casi en todas las semifinales, finales, 15 años o más. Entonces, wow, con todo lo que nos pasa, ¿no? También a nivel personal, físico, esa competencia, ¿no? que hay, que aparecen unas jugadoras, otras, nuevas parejas, adaptarte a unas y a otras. Es todo, wow, que eso, dices, se te ponen los pelos de punta recordando, ¿no? Cada batalla, cada momento, cada año, y han sido miles de circunstancias, y el haber seguido ahí, pues me lo llevo, vamos, como un súper triunfo, ¿no? Más allá de si he sido más uno o no. Sí, efectivamente, del número, sino esa lucha de estar ahí siempre Y renovándome, adaptándome a lo que venía, con más físico, con menos, con lesiones, sin lesiones. Bueno, pues es lo bonito, ¿no? del deporte y todo ese aprendizaje que me llevo en la mochila. Parte de esa renovación también pasa por la renovación de la compañera. En tu caso, has sido la joven rescatada, has sido la veterana, has asumido todos los roles, ¿no? Yo creo, durante tu carrera. ¿Qué me puedes contar o algo que tú tengas en la cabeza como anécdota o algo de alguna de las compañeras que has tenido, que entiendo que cada una ahora mismo han hecho que Alejandra Salazar sea la que hoy soy, ¿no? Con más o menos aportación? Sin duda, que creo que todas mis maestras me han ayudado muchísimo, sobre todo más en la época más de esponja, ¿no? Aunque yo, para mí, hoy en día sigo intentando aprender, sigo intentando mejorar, escucharos a todos los que tengo cerca, que me quieren y que quieren lo mejor para mí. Pues te diría Carolina Navarro, pues por ejemplo, me guió mucho cuando me rompí la rodilla, porque ella ya lo había pasado, aparte de ser una maestra dentro de la pista, iba a decir, ¿no? Pero momento difícil quizá de te destacaría más eso, ¿no? Ese acompañamiento que tuve con ella en mi primera lesión tan grave, que nunca sabes cómo puedes volver, ¿no? Y ella fue también una referencia en ese sentido. Iciar Montes, es una pasada, es una genia en la pista, una estratega. La precisión que tiene creo que es lo que más destacaría, porque eso la gente no lo sabe ver desde fuera, ¿no? Sí, suele llamar la atención más otro tipo impacta más, a lo mejor, pues la potencia, una salida de pista, tal, que ella también lo hacía, pero con la precisión con la que jugaba, que nunca te dejaba una bola fácil, y bueno, así ganó todo lo que ganó. La verdad. Te destacaría eso de ella. Marrero, cómo competía, ¿no? Ese hambre ganador, esa transición que tuvo tan rápida, ¿no? del tenis al pádel, eso es de una auténtica campeona. Sí, totalmente. Te podría estar horas con todas las que he tenido. No era eso, por ir más a una anécdota de algo que recuerdes con alguna, no sé, que puedas contarnos, que no hayas a lo mejor contado, y que podamos darle pues ese toque de, no sé, me pasó esto con una cuando compartía con ella pista, no sé si hay alguna cosa que se te venga a la cabeza ahora. Claro, al final son muchas compañeras, son muchos años, claro, son muchos años compitiendo. ¿Qué te podría decir? No, es que con todas he tenido mucha química y he tenido momentos buenísimos. Con Ari, con Gemma, Valeria Pavón, Melissa, Capra. El pádel es un deporte de parejas, pero hay otra cosa que las jugadoras siempre recalcáis, y es ese momento en el que te llaman para ser jugadora de la selección española. En tu caso, ¿qué recuerdas de esa primera convocatoria? Porque a partir de ahí apareció ese gorro tan emblemático tuyo que ha acompañado hasta ahora a la selección española a conquistar todo. ¿Qué recuerdas, ¿no? Más allá de todo lo que has conseguido en la selección, en ese momento, esa llamada, el defender a tu país, ¿cómo has vivido toda esa etapa con España? Pues esa primera llamada llegó en 2004. Era mi primer año como absoluta, con 18 años, y contaron conmigo también. Bueno, al final sabía cuál era un poco mi lugar, ¿no? Porque en esa supuesta hipotética final, ¿no? con Argentina, pues yo entendía que no era mi año para debutar. Pero bueno, jugué varios partidos luego de las primeras rondas, creo que las semifinales también. Pero ya en la final pues estuve apoyando con mi súper gorro, que lo compramos el año antes. Compramos dos, de hecho, y yo creo que el otro se perdió. No sé si lo tenía María Baconic o alguna otra compi. Compramos dos y yo me quedé el otro, y ya ha perdurado. Pues eso, más de 20 años tiene ese gorro, y han sido muchísimas convocatorias con la selección. Era la pequeñaja, y ahora quizás soy la veterana este último año. Y bueno, este es año de Mundial también. Te iba a decir, ¿cómo ves este año en ese sentido? Porque al final está durísimo. Se habla del cambio generacional, las jóvenes, como bien decías, cada vez más preparadas,
España, por suerte, tiene un nivel altísimo y si coges, solo cogiendo el ranking las primeras parejas, la mayoría son españolas, con lo cual, ¿cómo lo ves? ¿Crees que sí que puede llegar a la última llamada, que no, lo ves más complicado o que cada año que pasa, evidentemente es más complicado, pero no pierdo ni la ilusión ni las ganas. Estoy entrenando durísimo para que este año pues, dar el mejor nivel que pueda dar Alejandra en esta temporada y ojalá cuenten conmigo, ¿por qué no? Ese va a ser un reto muy bonito. Sí. Igualmente, vaya quien vaya, va a ser un equipazo. Tenemos jugadoras españolas sobresalientes y va a estar muy bonito, ¿no? Esa pelea por un poquito... Por buscar el hueco, ¿no? Exacto, por buscar el hueco. Así no que... nos gustaría ser seleccionadora, que este año además hay relevo y Ciara ha anunciado que no va a seguir. Veremos a ver quién ocupa ese puesto. Ya para terminar, Ale, ¿cómo te gustaría que te recordaran dentro del 20×10? Me gustaría que me recordaran, bueno, con una sonrisa, eso siempre, muy luchadora, que ha pasado, o sea, pasase lo que pasase, siempre he peleado, siempre he creído, ¿no? Sí. He tenido mucha fe en que podía ganar y que podía darle vuelta, ¿no?, al partido, o sea, esa resiliencia, ¿no?, de todo lo que me ha pasado con mis lesiones y demás, o darle vuelta a partidos que estaban muy complicados. Yo creo que tener también esa referencia para las jóvenes que llegan, ¿no?, que sigan luchando, que pase lo que pase, se puede, ¿no? Yo creo que ese es un mensaje muy bonito que me gustaría que se quedaran y luego pues que mis compañeras hayan disfrutado a mi lado. Lo has dicho, recuperación de lesiones, títulos innumerables, todavía seguimos investigando esa etapa del Padel Pro Tour, pero en World Padel Tour que ha sido... encasillando. Eso es, en Padel Pro Tour, o sea, en World Padel Tour fueron 52, pero anteriormente hay mucho más que seguimos investigando porque, claro, no había la información que hay ahora o esa base de datos. ¿Qué sueño te queda por cumplir dentro del mundo del pádel a nivel profesional? Pues me quedaría que ojalá llegue el día de mañana para otras compañeras, que sería jugar una Olimpiada, ¿no? Yo hoy por hoy, pase lo que pase este año, voy a acabar súper satisfecha con toda mi carrera. Creo que no he podido tener una mejor carrera. Bueno, a ver, sí, pero... Sí, bueno, pero dado... entiéndeme. O sea, ha sido espectacular y lo he pasado fenomenal. Desde que soy pequeña, si miro para atrás, digo, wow, esa niña ha vivido de todo, se lo ha pasado bomba, viajando, conociendo gente, sí, conociendo monumentos por el mundo, ciudades preciosas y, bueno, es que no lo cambiaría por nada. Así que, nada, muy feliz y bueno, me quedaré con esa espinita de poder jugar una Olimpiada. Las lesiones, hemos hablado antes, que han marcado una parte importante en tu carrera, recordando pues, las dos rodillas, más recientemente el codo, que ha sido yo creo la que hace menos tiempo. ¿Qué te han enseñado a lo largo de esa etapa, ¿no? Esa fase en la que al final el deportista de élite convive con las lesiones? Eso es así. Bueno, pues siempre creo que te aporta el conocerte, primero de todo, el ser más consciente de tu día a día, de tu cuerpo, de ese equilibrio, ¿no?, que los deportistas es tan difícil que consigamos, de cuánta carga soportar, cuánto número de horas de entrenos, el pasarte, no pasarte, el cómo responde tu cuerpo, ¿no?, a todos esos trabajos. Y bueno, rodeada de mi equipo, de los mejores, pues ellos también me van aconsejando y al final la idea es encontrar un equilibrio, sobre todo en esta última etapa también, eso de no por más carga va a ser mejor, sino que lo que se haga bien y sobre todo pues evitar las molestias en la mayor parte del año y que siempre hay, pero bueno, gracias a Maricruz pues son las menos y bueno, y el evitar lesiones, que también lo trabajamos en la preparación física con José, así que bueno, entre ellos van, como hemos comentado antes, ellos se van comunicando unos a otros en función del trabajo, de las cargas y todo, para ajustarlo a que mi cuerpo aguante. ¿Durante esas lesiones hubo algún momento en el que pensaste que no ibas a poder volver a competir al nivel en el que estabas? Yo creo que siempre hay esa duda, en cualquier deportista tiene esa incertidumbre, ¿no? Sobre todo, a lo mejor esta última del codo pues era nueva para mí. Yo tampoco, en los últimos años sí venía resintiéndome más del codo, pero nunca sabes hasta qué grado, ¿no?, va a ser limitante para jugar. He tenido momentos malos, no te lo voy a negar, pero bueno, gracias al trabajo de
de todo el equipo, pues aquí seguimos y por lo menos estoy jugando sin dolor, ¿no? Que ese era un poco el objetivo para estos últimos años, ¿no? Es lo ideal. Cuando estás así en ese periodo de una lesión, es verdad que al final, bueno, seguramente hay muchos partidos los juegas con dolor, pero no llegan a ser una lesión, ¿no?, dura como las que has tenido. ¿Es peor o qué te ha costado más, el dolor físico, que al final cuando vas al fisio, ¿no?, pues sabes que toca sufrir y que toca salir adelante, o la incertidumbre mental esa de la que justo hemos hablado, de voy a volver a estar a mi nivel, voy a poder compitiendo, quizás mejor que lo deje, no sé, lo que se te puede llegar a pasar por la cabeza? Quizá dejarlo no, porque no ha estado en mi ADN nunca. Siempre hay que intentar, o así al menos ha sido un poco mi perspectiva, ¿no?, de explorar todas las vías posibles para seguir intentándolo y que se puede conseguir, ¿no? El nunca dejes de creer, yo creo que es perfectamente aplicable a esto y a lo que hemos comentado antes de tener partidos duros, de poderles dar la vuelta, ¿no? O te pase lo que te pase ese día, pues has dormido mal, has jugado torneos enferma o con diarreas o con indisposiciones, ¿no? Y el creer que siempre puedes sacar una versión de ti buena y positiva y suficiente para poder hacer frente al partido, ¿no? O hacer una estrategia determinada en función de cómo te sientes, pues yo creo que todos esos aprendizajes son los que han formado un poco mi ADN, ¿no? Así que creo que dejarlo nunca está en mi mente, pero sí que he tenido momentos pues de estar pues con sensaciones peores, con más incertidumbre, con dudas, la confianza claro que baja. En el mundo también, que yo creo que hablamos menos, en el mundo del deportista, está esa parte también del descanso y del autocuidado, que a veces es tan importante, ¿no? ¿Cuánto también has aprendido en todos estos años como jugadora profesional a escucharte de verdad y decir, no, necesito un descanso, necesito parar, bien de competir, bien de tanta exigencia en una pretemporada, no sé en qué momento, pero el escucharte y decir, estoy cansado? Muchísimo, yo creo que eso es clave en estos últimos años para haber podido seguir al nivel de las mejores. Cada año me he ido conociendo más con todo lo que me ha pasado y escuchar tu cuerpo, conocerte, mimarte, creo que es fundamental para cualquier persona, sea deportista o no, y darte pues ese descanso, esa buena nutrición. O sea, al final nuestro día a día se compone también de muchas cosas invisibles que nos aportan ese buen rendimiento al día siguiente. Justo te iba a preguntar por esa parte que ha empezado ya en el deporte o en la vida, ¿no?, a dejar de ser tabú, que es la parte mental, que es tan importante como la física. ¿Cómo te ha ayudado a ti? Porque es una figura que se incorporó más tarde, ¿no?, al deporte, o tú desde cuándo cuentas con ella. ¿Cómo ha sido ese proceso de decir, pues sí, es que se necesita también? Pues yo empecé con mi primera sesión psicológica cuando tuve la primera lesión de rodilla. Os he contado antes que Carolina fue pues mi guía, en aquel entonces era mi compañera y ella había pasado por lo mismo y sin duda me aconsejó pues empezar a trabajar con un psicólogo, con Óscar Lorenzo, que era la persona que trabajaba ella, y bueno, me ayudó mucho pues a llevar también, ¿no?, a acompañarme, a llevar esa primera lesión tan grave, y ya de ahí pues nunca he dejado de trabajar con esa figura, ¿no? Lo considero imprescindible en el equipo, también para lidiar, ¿no?, al final con los egos que se van formando, cada uno tiene una forma de ser y creo que viene muy bien, ¿no?, que en el equipo, en la pareja, pues haya o bien cada uno tenga el suyo o tener uno en común que nos ayude a conocernos también, a entender a la otra persona, esa empatía, ¿no?, que es tan importante en la vida y más en un deporte de pareja, ¿no? Así que creo que me han dado muchas herramientas todos los psicólogos con los que he estado y bueno, a día de hoy también estoy trabajando más quizá en la parte no tan profesional deportiva, sino más en la emocional, porque es un año diferente, más especial y creo que es muy necesario. Muchas veces hablábamos antes de las jóvenes que comienzan, que tienen que también poner en orden, ¿no?, cuando entran en este deporte, pues la parte profesional. Para ti, todas las ramas que hemos tocado, que son el físico, el entrenamiento, por supuesto, en pista, la nutrición, el fisio y el psicólogo, es todo imprescindible, porque muchas, yo creo que tenderán, ¿no?, al final todo lleva un coste, todo lleva y quizá alguien tenga que decir, pues tengo que quitar algo, pero tú lo ves también, yo lo veo como un pack, ¿tú lo ves como un pack o realmente sí que hay algo?
Es que sería difícil prescindir de una de ellas. No veo un deportista que no tenga uno de esos componentes a cero, ¿no? Yo creo que es tener un equilibrio entre todos los apartados. Creo, por lo que me ha enseñado, ¿no? La vida, quizá la mental tiene mucho peso porque te puedes encontrar físicamente peor o mismamente yo no me considero o no me he considerado que fuese la mejor físicamente, ¿no? Y he podido ser número 1. Entonces, quizá, que no digo que no se me malinterprete, que no digo que no sea importante, por supuesto que sí, estar en buena forma sí. y pues eso, tener una buena prevención de lesiones, cuidarse, el descanso, todo lo que hemos comentado, pero la parte mental es súper poderosa y puedes sacar partidos encontrándote mal, doliéndote cosas, así que bueno, eso, te diría que a lo mejor ese clic, por lo menos lo que yo he vivido, es el mental. Si pudieras volver atrás a día de hoy, ¿cambiarías algo diferente de la manera en la que has tratado tu cuerpo o tu mente? Algo que ahora después, ¿no? Viéndolo desde fuera, digas, pues quizá en este momento, quizá en el otro. Sobre todo voy más al pasado, a cuando era más joven, ¿no? Que quizá no teníamos ese enfoque o esa conciencia de jugadora profesional que hoy en día pues sí ya la tienen desde más jóvenes, ¿no? Pues ha pasado así, ha sido así y me he ido adaptando en función de las circunstancias, pero claro, me hubiera encantado desde más joven haberme cuidado más. ¿Quién es Alejandra Salazar cuando sale de ese 20×10? Bueno, pues una chica, yo creo que extrovertida, alegre, apasionada con muchísimas cosas y muy disfrutona, sobre todo. ¿Cómo vives emocionalmente esta última etapa de tu carrera, más allá de lo que hemos comentado, ¿no? Durante todo el vídeo, del físico, del aprendizaje que sigues teniendo en pista? ¿Cómo es emocionalmente cuando te paras a pensarlo? Bueno, ha sido una decisión meditada, desde la tranquilidad, desde la coherencia, desde esas ganas también, ¿no? De querer hacer otras cosas. Entonces, pues como con las cosas muy claras, estoy muy tranquila, con mucha ilusión también por esta última temporada, de dar lo mejor de mí y aportar lo máximo que pueda al equipo y eso, intentar disfrutar cada segundo, que van a ser pues los últimos, ¿no? Momentos de cada situación, de cada vivencia. Y como te digo, muy tranquila por todo lo que he vivido, por todo el trabajo hecho, por todo el sacrificio que llevo haciendo por este deporte y muy contenta de ver también dónde está y que todavía no ha tocado techo, ¿no? Todo lo que nos falta por vivir, yo ya estaré en el otro lado, ¿no? Pero seguiré seguro muy vinculada, muy ligada, disfrutando de todas las compañeras y es, como te digo, como con esa recompensa, ¿no? de ver que el trabajo que se lleva haciendo muchos años pues está dando sus frutos y que el pádel, sobre todo el pádel femenino, está llegando pues a donde merece, a donde todas queremos y dando esos pasitos que cuestan tanto para que este deporte pues eso, luzca y esté donde merece. Hablabas de ese seguir vinculada y al final cuando llegáis a este punto pues se especula mucho, ¿no? Sobre si va a ser desde dentro de pista como entrenadora, que cada vez aparecen más perfiles, ¿no? Quizá ahora es menos habitual ver a una mujer liderando un banquillo, si va a ser desde una parte más de agencia, de descubrimiento de talentos, como ahora estás, ¿no? Inmersa. ¿Lo has pensado? O sea, ¿tienes alguna cosa que nos puedas adelantar de ese 2027? ¿Vas a estar ligada de una manera u otra? ¿Estás un poco abierta? ¿Tienes claro que, por ejemplo, no quieres ser entrenadora pero sí seguir ligada? ¿Algo que puedas descartar o algo que digas, me haría ilusión? Pues algo que sí te puedo contar es lo que ya está actualmente, que va a ser pues estar más involucrada en la empresa que hemos creado hace varios años con vistas pues eso, a mi retiro profesional, que es Goat Sports Management, una agencia de representación que ha empezado más vinculada al mundo del pádel, queremos expandirnos a otros deportes y bueno, desde ese acompañamiento, ¿no? Y esa necesidad que tiene el jugador en muchísimas áreas, pues cuidarle y ayudarle en ese pues eso, 360 global, ¿no? Que creo que puedo aportar mi granito de arena habiéndolo vivido y bueno, que eso, ayudando al jugador a que se centre en lo que tiene que hacer y sea lo más profesional posible y rinda al máximo. Entonces esa es una de las partes.
Otra es que seguiré ligada durante varios años a las marcas, a Wish, a World Padel, voy a ser embajadora. Y bueno, en principio, pues eso también va a llenar muchos huecos en mi día a día. Y al final, pues proyectos que puedan ir apareciendo, que valoraré en su momento también, porque quiero hacer las cosas bien, no quiero hacer muchísimas cosas y no poder abarcarlas. Entonces, bueno, seguro que irán llegando nuevos proyectos también que me ilusionen, con los que tenga tiempo, ¿no? de poder echar una mano, de ayudar. Y bueno, en ese sentido creo que voy a estar muy entretenida. Seguro. El tema que me comentabas de entrenadora... Sí, te iba a decir, justo hablamos de lo del tema de que este año cambiaba la seleccionadora, no sé si se te pasa por la cabeza, competiciones como la Hexagon que a veces no están ahí en el banquillo, no sé. Seleccionadora sería fantástico. Creo que ahora no es mi momento. Seguro que en breve pues, comunicarán quién es la nueva y también estará unos años, pero no lo descarto para el futuro. Creo que sería muy bonito el poder pues eso, aportar mi granito de arena a la selección desde otro punto y eso ojalá pues, sea en el futuro, ¿no? Yo estoy súper abierta a ello. Con el sombrero seguirá. Seguirá. O va a haber un traspaso de sombrero o no lo has pensado, ¿no? Lo mismo puede haber ahí un legado, bonito, ¿no? A alguna ser joven. Bonito, si a alguna le gusta, podría pensarlo, sí. Pero si no, lo llevaré para animar en la grada. ¿Qué es lo que más vértigo te da del después? Pues como te decía, creo que estoy muy tranquila. No estoy sintiendo... Todavía queda mucho, ¿no? Sí, pero no estoy sintiendo... Quizá a lo mejor sentir, ¿no? ese vacío, ¿no? Esa adrenalina de la competición, que eso es lo que ya no va a volver. Porque, como te digo, pues seguro que tendré otros proyectos, que estaré entretenida, que sí, pero no es tendré mi tiempo en otras cosas, claro. y mi mente y mi ilusión. Pero es verdad que eso ya no va a volver, ¿no? Igual en veteranas tengo ahí algo... Sí, te da un poco, pero sí te entiendo, al final no es ese nivel, ¿no? Claro, ese nivel de competición, de adrenalina, de pelos de punta, de jugar con tantísima gente. Pero bueno, como te digo, lo he vivido muchísimos años, creo que soy una afortunada y bueno, y he recogido muchísimo cariño que me acompañará estos años. ¿Qué ha tenido que dejar atrás la Alejandra persona para ser jugadora profesional? O sea, sacrificar, ¿no? Sí. Pues al final muchos momentos. Te pierdes con familia, con tus amigos más cercanos, pues eso, cumpleaños, bodas, momentos, ¿no? muy, muy bonitos y muy especiales de tu gente querida. Eso, al final tienes que poner límites, aprender a decir que no a muchos momentos, porque primas, ¿no? Tú eres egoísta y primas tu descanso, tus necesidades y las superpones antes que, ¿no? que esos eventos o que te gustaría estar, pero que no puedes, que tu agenda, y más en los últimos años, ¿no? es muy exigente, tenemos muchísimos torneos, viajes cada vez más largos y bueno, hay mucho cansancio también, entonces a lo mejor el día que tienes para descansar es para ti. Efectivamente, sí. Y bueno, en ese sentido pues te pierdes, como te digo, muchos momentos con tu gente, pero ya los recuperaré. Eso seguro. ¿Qué le dirías a Alejandra Salazar de 20 años, si pudieras decirle algo ahora? Bueno, le avisaría, aunque no sé, quizás es mejor que lo viva ella, ¿no? Pero que se lo va a pasar bomba, que va a ser pues un tren maravilloso pues eso, de gente, de ciudades, de vivencias, de emociones, porque al final la vida es eso, ¿no? Emociones que son súper bonitas. Es que eso, contándotelo ya se me ponen los pelos de punta y dices, wow, cuántos años he estado haciendo lo que me gusta, ¿no? Qué privilegiada, y eso le diría, ¿no? Que disfrute y que va a venir algo muy, muy bueno. Hemos hablado además también, ya para terminar, de las jóvenes promesas que irrumpen, ¿no? Que ya son presentes. El año pasado compartiste pista, por ejemplo, con una de ellas, que es Martina Calvo, pero las hay más jóvenes que empiezan, que os tienen como referentes. ¿Qué mensaje les mandarías a esas niñas? No tanto desde, al final, tu caso, obviamente, como bien dices, y además siempre lo transmites, desde la tranquilidad de que has hecho una gran carrera, ¿no? De que te vas satisfecha, pero hay
jugadoras que quizá no tienen esa suerte, porque esto está muy difícil a nivel competitivo, a nivel económico, ¿no? Pero las niñas siguen soñando y eso es inevitable. Entonces, ¿qué mensaje les darías, ¿no? A esas niñas que ahora mismo, pues cuando te ven todavía se ponen nerviosas, cuando te piden un autógrafo o buscan tu foto contigo? Pues sin duda que nunca dejen de creer que soñar es precioso y que persigan ese sueño, ¿no? Que es muy bonito, tiene su parte negativa, pues lesiones, momentos de bajón, pierdes partidos, pero bueno, que al final es parte del camino del aprendizaje, porque perder se aprende muchísimo y al final un jugador siempre pierde más de lo que gana. Es muy raro que un jugador siempre gane. Creo que son contados con los dedos esos jugadores. Entonces, bueno, esa paciencia, ¿no? Ese esfuerzo, ese seguir trabajando, porque el camino es muy largo y habrá tropiezos, pero bueno, con esa ilusión que lo puede todo, pues que sigan trabajando para conseguir su sueño. Pues sí, la ilusión es muy importante. En tu caso ha sido 26 años de pretemporada ilusionantes, así que queda un año largo para poder disfrutarte, Ale. Yo personalmente, darte las gracias por todo el legado que has dejado dentro de pista, fuera también, porque es un placer tener estos momentos íntimos y conocerte un poquito más y ver que esa sonrisa es real, ¿no? Fuera y dentro, esa amabilidad o ese siempre el apoyo que has dado, por lo menos hablando personalmente. A nivel profesional, pues es espectacular todo lo que has conseguido, así que enhorabuena. Ya te pararás un día, verás vídeos y lo recordarás con muchísimo cariño. Así que nada, ha sido un placer acompañarte en uno de estos días de pretemporada. Como digo, es enero, febrero cuando salga esto, pero queda un año entero para poder disfrutarte con pañuelo en mano, seguramente en más de un torneo, pero lo viviremos contigo de cerca. Pues muchísimas gracias, Mónica, una vez más. Y nada, un placer, cuando quieras, pues echamos otro ratito y nos contamos más cosas. Perfecto, pues mucho pádel femenino en la Vibra Padel.